This is going to be the second video that I made for you, and now I'm going to explain you again the indirect question, but now I'm going to explain you everything about this topic, and this is going to be like a little bit longer. It's 3 different pages, and I'm going to tell you everything I could search on the internet and as I remember. And first of all, here I have 3 different elements. This is going to be divided into this form. First, I'm going to explain you what is this for. This I'm going to explain you what are the 2 types, and obviously this is going to be the first type that I'm going to be explaining you, and some examples, and finally I'm going to explain you the third part. So we're gonna start. First of all, indirect question. We have that it can be used for 3 different things. First of all, to be more polite. Yesterday I was telling you that the word polite can have like a translation como amable. Entonces se van a utilizar un primero para ser más amable. Then, to talk to a person that we don't know before, that we haven't met, es un extraño y queremos sonar amables. And finally, it's very common in English. It's because it's like a little bit more natural and they are not thinking about grammar. It's like better sometimes. And here we have 2 different types. First of all, it's the yes-no question, and the second is the WH question. And that's it. First of all, we are gonna start then with the yes/no question. Oh, ya lo borré. Sorry. And here we have the indirect questions. It's going to need 2 different elements. Here we have number 1, elements. It's going to use the word if or the word whether. And the second thing that is going to be using, it's going to be with all of these tenses that we have just right here. Entonces, tenemos que checar 2 primeras partes para cuando son yes, no question. Primero es que tenemos que tener en cuenta y claro la palabra if o whether. And finally, with all of these tenses. Se van a utilizar then with the present simple, present continuous, past simple, past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous, future, with will or going to, future continuous, future perfect continuous, and the modal verbs. Ya que tenemos claro que se pueden utilizar con todos los tiempos, obviamente no los vamos a ver todos, no en este instante, hemos visto de manera general sobre los temas, puesto que sería so much complicated. And then we have the word if and the word whether, as I was telling you. Esto es muy importante porque todas las oraciones las van a llevar. Todas las oraciones van a tener un tiempo en el que están hablando. Todas las oraciones van a tener que utilizar esta parte. But what means if? Primero que nada, y antes de que lo chequen en inglés, necesito que les quede claro en español, porque es exactamente lo mismo. Si lo entienden en español, lo entienden en inglés. In Spanish, we have 2 words. The first word is sí. The second is sí. There is no difference except because of the accent. Tenemos que no hay ninguna diferencia. Suenan iguales, pero nunca son iguales y no son ocupadas de la misma manera. La única diferencia que tenemos es un acento. Entonces tenemos que primero sí es afirmativo. ¿Te gusta tomar? Sí. Punto. Entonces lo único que hacemos aquí es afirmar y con el segundo es un sí condicional. Si tú dejaras de tomar, entonces tal vez podrías tener novia. For example. Una vez que se entiende la diferencia en español, podemos decir que su equivalente en inglés es yes. Do you like the coffee? Yes, please. And if, tenemos que siempre va a haber una condición. If you could be more polite with me, please. Si tú pudieras ser un poco más amable. Y bueno, básicamente, these are the 2 different elements that we are going to be using. Again, la palabra if, que significa un sí condicional, y los tiempos en los que vamos a estar hablando. Ahora, después tenemos que me falta la palabra whether. Whether en realidad es un sinónimo perfecto que la palabra if. No hay ninguna diferencia. Now, here I have some examples. First of all, I have 1, 2, 3, 4 different questions as examples, and I have in here my direct question and the indirect question too. First of all, is he Spanish? Vamos que estamos yendo directo al grano. Él es español, por lo tanto es pregunta directa.
Y de este lado les puse la estructura para comenzar la indirect question. Lo único que les puse de este lado es la segunda continuación de mi pregunta indirecta. ¿Por qué se las puse de esta manera? Todo fue a propósito. Quiero que primero se den cuenta. Here we have the structure. En las estructuras de las preguntas, en la primera, en esta parte de acá, en esta parte de acá, en esta y en esta, it's going to be always the same. We have in here my verb, we have in here my subject, and we have my complement. Cuando son preguntas, it's always going to be the same. We have verb, we have subject, and we have the complement. And it's the same with all of this. Pero ¿qué va a pasar cuando yo estoy generando mi indirect? Tenemos que sigue la misma estructura como si fuera una oración positiva. ¿Por qué positiva? Porque tenemos sujeto, verbo, complemento. Esto es lo más sencillo, que es lo que el día de ayer estaban teniendo unas pequeñas dudas y confusiones. Cuando estamos utilizando direct question, sigue una estructura normal que ustedes ya saben de preguntas. Cuando estamos utilizando indirect, la estructura es como si fuera una oración positiva. ¿Qué es lo que va a cambiar? Dos cosas. Aunque esté utilizando una estructura positiva, yo tengo que utilizar mi signo de interrogación. Y entonces lo único que voy a hacer is going to be so much easier. Solo tengo que añadir esto y ya está. Can you tell me if he is Spanish? Queda sin ningún inconveniente. Estamos utilizando la primera parte del can you tell me. Esto es lo que lo va a hacer más polite. And as I was telling you, you're always going to need the word if. ¿Me puedes tú decir si él es español? Y ya está. Perfecto. Example number 2. Is the restaurant closing now? And again, this is going to be something direct. Va directo al grano. Está el restaurante cerrando ahora. And again, here we have the verb is. Tenemos entonces que mi verbo es is. Y otra vez, we have in here verb, subject, complement. Esto es en directo. Indirecto, we have estructura normal. Sujeto, verbo, complemento. Lo único que yo voy a tener que hacer, signo de interrogación, and again, just copy this part, and here we have, can you tell me if the restaurant is closing now? Y ya está, no hay ningún inconveniente. Third example, was he late for the meeting? Ahora, lo que tenemos como verbo no es is, es was. Was está implicando past. Pero sigue siendo lo mismo, a pesar de que es otro tiempo, no es presente, es pasado, tenemos que mi verbo en direct tiene que comenzar en primera parte. Y después tenemos my subject and finally my complement. And then, in the indirect, tenemos, again, subject, verb, complement. Les recuerdo, I'm so sorry. Can you tell me if he was late for the meeting? Y ya está perfecto. Next example. We have, has Lucy been to Mexico? Este de aquí es otro tiempo que es perfect. Now, cuando tenemos tiempo perfecto, hay dos verbos. Uno es auxiliar y el otro es el verbo principal. This is going to be the auxiliar and this is going to be the main verb. Tenemos entonces verb in auxiliar, my subject, my main verb, and the complement. Esto es en una oración en pregunta. En una oración como si fuera positiva sigue esta misma estructura que es the subject, the auxiliar, and next to it has to be the verb, and finally the complement. Siempre que se ve en una estructura positiva en presente perfecto es el sujeto, el auxiliar have o has, dependiendo de la persona, verbo en pasado participio y mi complemento. Pero como esto tiene que ser una indirect, tengo que poner mi signo de interrogación y sigue el mismo procedimiento. Can you tell me if Lucy has been to Mexico? Y ya está. Básicamente eso es todo lo que tiene que ver con indirect question. Now, the second part is when you're using a WH question. First of all, what is a WH question? WH question is these words. Who, when, what, why, where. WH question, ¿por qué? Porque empiezan todas con WH, todas.
y lo que hacen es dar información adicional. ¿Por qué son diferentes? First of all, this one, indirect question, como su nombre lo dice, cuando estás utilizando estas de acá, siempre van a ser respondidas con sí o no. ¿Él es español? Sí. ¿El restaurante está cerrando ahora? No. ¿Llegó tarde a la reunión? Sí. ¿Lucy ha ido a México? No. Solamente es la única manera en la que puedes responder. Puedes añadir más información. Yes, but it's not necessary. Now, what is going to be the main difference with the WH question? When you are asking something with who, when, what, why, where, it's going to be something else than just yes or no. Respondes necesariamente algo más que solo sí o no. ¿Dónde estuviste ayer? Sí. Esto no tiene ningún sentido. ¿Dónde estuviste ayer? Estaba trabajando. Esa es la diferencia más grande. Now, here I have only 3 different examples. The first example is going to be, why is he unhappy? La ventaja es que es exactamente lo mismo que lo previamente enseñado. Lo único que añadimos es una WH question. And then we have, why is he unhappy? And again, esa es la estructura normal de una pregunta. Por lo tanto, my verb, my subject, complement. Lo único que se le añade es una WH question at the beginning. And it's going to be the same. We have in here, he is unhappy. Don't forget this one. Now, in this case, we are going to be adding the particle why. Es lo mismo. Tenemos una oración base que es mi oración positiva, a la que le añadimos un signo de interrogación, a la que al principio le ponemos el WH question. Y otra vez, can you tell me why he is unhappy? ¿Qué es lo que pasa? Aquí la palabra if is never going to be used. Nunca va a ser utilizada when we are talking about the WH question. Example number 2. When is the restaurant closing? And again, we have the structure for a WH question. We have the verb, we have the subject, that is the restaurant, and the complement. This is indirect. Esto es de manera directa. And para hacerlo indirecto, otra vez, sujeto, verbo, complemento. Que no se nos olvide esto. Y tenemos que volver a reproducir el mismo WH question. Finally, we are just going to add the particle, can you tell me when the restaurant is closing? Ojo, este can you tell me ustedes lo pueden intercambiar por cualquier otro palabra o oración de las que vieron en el video del día de ayer de could you tell me, do you know, etc. Finally, the last example is going to be why was he late for the meeting? And here we have again, this is going to be my WH question, the verb, the subject, and the complement. It's all of this. Esto es de manera directa. Tenemos aquí nuestro signo y de manera indirecta, sujeto, verbo, complemento. Signo de interrogación, repetimos el mismo WH question y can you tell me? Oh, dear God. Why he was late for the meeting? Y ya está. Básicamente, esto es todo lo que tiene que ver con direct and indirect. Solo tengo un último ejemplo y es qué es lo que pasa cuando tengo un does. Esto es tiempo presente, solo presente simple. For example, in the direct, here I have when does David live? ¿Dónde vive David? Y otra vez la misma estructura. Can you tell me where David lives? ¿Qué es lo que va a pasar? En la primera, como estamos utilizando una estructura de pregunta completa, aquí tiene que ir el auxiliar. Here is going to be the subject and here is going to be the verb. Les recuerdo, simple present utiliza siempre do o does como un auxiliar que equivale casi como un signo de apertura abierto cuando es una pregunta. Now, como estamos utilizando una estructura como si fuera una oración positive in here, no va a ser necesario en ningún momento esto. Por lo tanto, esto se va. Lo que sí es necesario va a ser esta pequeña cosa.
Pero como mi oración de esta manera sigue una positive way, les recuerdo, como seguimos hablando de simple present y mi sujeto es una tercera persona, he, mi verbo siempre tiene que llevar una S. Y ahora sí, esto es básicamente todo. I hope that you can finally got this topic, and I hope this can be easier for you. That was everything. So, have a nice day. Bye bye.